Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y la misericordia de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majales del día de hoy, martes 17 de diciembre de 2013. Bienvenidos al programa de hoy y vamos a hablar de la educación y la formación, sobre todo de los más jóvenes, de los niños y los jóvenes, porque el objetivo del programa de hoy, inshallah, es fomentar y concienciar tanto a los jóvenes como a sus padres de no dejarse llevar y de resignarse a obtener cualquier tipo de información, incluso abandonarla, sino que hay que perseguir el conocimiento, perseguir la formación y, por qué no, tener los objetivos más altos y más excelentes para un futuro mejor, tanto a nivel individual de la persona, del joven, como para su comunidad, como para la sociedad en general. Vamos a hacer un poco hincapié en la comunidad musulmana porque en dos ciudades españolas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es en donde se da los mayores índices de fracaso escolar, y también algún estudio en algunas ciudades como Barcelona o en el Hospitalet de Llobregat concretamente, en donde la comunidad musulmana, sobre todo la marroquí, el fracaso escolar llega al 90%. Son cifras escandalosas, duelen muchísimo, lo cual condena el futuro tanto de estas comunidades, de sus familias y de estos jóvenes, y también del país. Por lo tanto, vamos a intentar hacer desde Majales un poco para que nuestros jóvenes no se resignen y no vayan al trabajo más próximo que se encuentren y dejen la formación, porque es una gran inversión. Vamos a hablar de este tema, inshallah, con nuestros dos hermanos muy queridos por todos ustedes. A mi derecha tengo al Sheikh Isa García. Assalamu alaikum, Isa García. Wa alaikum salam, rahmatullah. Bienvenido. Barakallah, fikum, gusto. Y a mi izquierda está el Sheikh, imam y también compañero Mohamed Sadar. Assalamu alaikum, Mohamed Sadar. Barakallah fik, un placer. Shukran. Bienvenido. Así que vamos a hablar de estos temas y ustedes también pueden llamar si tienen alguna experiencia en primera mano o si conocen casos en donde, primero, el fracaso escolar, ¿por qué?, que es la primera pregunta que les vamos a hacer a nuestros invitados, y también por si han hecho algún esfuerzo y ha dado un buen resultado. Y pueden hacerlo llamando al teléfono 911 73 02 51 o llamándonos al teléfono que acabo de mencionar o escribiéndonos a mayales@cordobainternacional.tv o en nuestro perfil de Facebook. Bueno, la primera pregunta que os hago a ambos, sobre todo a Mohamed, que conoce muy bien la realidad de los jóvenes de aquí, del fracaso escolar. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué hay tanto fracaso escolar? Por cierto, el informe PISA deja muy mal a toda la sociedad española. Es decir, España está en la cola de la OCDE y dentro de España, que está en la cola, pues en la cola están los musulmanes. Bismillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Realmente el problema radica en la conciencia de los padres. Cuando se habla de la tarea de la educación, el papel de los padres es muy importante. Y ese fracaso, tanto en la vida, tanto en el proceso, ¿no?, educacional o formativo o de conducta, se hereda, se educa. Tal como te han educado, se refleja luego en tu conducta y en la sociedad en general. En el Islam se le da mucha importancia al papel de los padres, sobre todo, incluso para establecer, ¿no?, las bases de la fe. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos dice «Kullu mawludin yuladu ala al-fitra», cualquier ser humano, cualquier recién nacido, cuando nace según un patrón natural asignado por Allah subhanahu wa ta'ala para toda la humanidad, que es el patrón del tawhid, de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَبَوَاهُ إِمَّا يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Le asigna la tarea de preservar ese patrón natural y de encaminar la vida de ese niño a los padres, tanto en cuando se habla de lo que es la creencia, que es lo más importante. Imagínate cuando se habla ya de factores de la educación o factores de la forma de ser. La tarea de los padres es muy importante en ese sentido, y la conciencia de los padres a la hora de educar a sus niños para que sigan el camino del conocimiento. Cuando los padres, esos son datos, son estadísticas, cuando los padres terminan los estudios universitarios, los hijos los terminan. Cuando los padres llegan a unos puestos profesionales avanzados, ¿no?, y destacados en la sociedad, los hijos también. Cuando
el gran porcentaje de los padres que no han llegado a tener estudios, los hijos no optan por los estudios, porque no hay esa cultura de los estudios, no hay esa cultura de seguir ese conocimiento y optar por conseguir lo más alto en los títulos universitarios o en la formación académica. Tenemos una llamada muy temprana de Aketi de Madrid. Salam alaikum, Aketi. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Díganos. Estoy llamando desde Madrid Sí, díganos. para saber el porcentaje que han dicho de Barcelona. Sí, del Sí, Hospitalet de sí, Llobregat. llamativo. Este es un estudio que hizo un fracaso profesor escolar. universitario, sí. Sí. Es que aquí en Madrid tampoco en los colegios y eso no nos ayudan mucho. De acuerdo, entonces, Ni apoyo ni... de acuerdo, está hablando, no sé si la escuchamos, yo la escucho por lo menos por el pinganillo, pero los compañeros no la escuchan. Bueno, está diciendo la hermana Aketi Yo a que usted los... le escucho. Sí, entonces está diciendo que los colegios ayudan poco, Sí, en el apoyo eso no dan el apoyo mucha... escolar. Vamos a destacarlo, inshallah, vamos a hablar de ello. Muchísimas gracias, Aketi, por su llamada. Vaya a corregir. Muy amable, muchas gracias. Bueno, nos dice, lo vamos a tratar Gracias. luego a la hora de ver cómo solucionar, porque cuando se nos dicen algunas estadísticas que el 50% de los hijos, el 50% ni más ni menos, sigue la misma profesión que tienen sus padres. Es decir, La misma profesión. la misma profesión. Es decir, y luego, claro, unos padres educados y tal, y con formación, como resultado los hijos tienen formación, y los padres que no, parece una condena. Es decir, ¿estamos condenados? Bueno, lo que pasa es que, como muy bien decía el Sheikh, los niños se nutren del ejemplo de sus padres y hay que tener mucho cuidado uno como padre con este asunto de que los niños miran más el ejemplo de los padres, aprenden más del ejemplo de los padres que de lo que los padres le puedan decir. O sea, muchas veces cuando no hay una coherencia entre la actitud del padre y las palabras del padre, los niños siguen el ejemplo de lo que hacen los padres. Entonces, sobre este caso, bueno, creo que es lamentable, ¿no? Mucho de esto. Además, por los datos que me das, creo que falta mucha creatividad, ¿no? Falta Sí. para el momento de elegir qué es lo que vamos a hacer. Claro, hablamos del papel de los padres, que es fundamental. Los padres parece que han renunciado a su papel, creen, no sé, pero por desgracia, digamos, creen que pueden, lo de ser amigo de mi hijo, ¿no? ¿Y dónde está el padre? Si eres amigo de tu hijo, ¿dónde está el padre? Pero hablaremos de la paternidad, inshallah, de la maternidad. Pero cuando cuando hablamos de los padres, es verdad que en el Islam y en las diferentes tradiciones se insiste mucho en los padres, pero sobre todo en unos contextos históricos donde no había un colegio público, no había tanta vida social pública, es decir, la familia marcaba incluso la mayor parte del tiempo. Actualmente nuestros jóvenes, nuestros niños pasan mucho más tiempo fuera de casa que con sus padres en casa. ¿Es suficiente con el sistema educativo que tenemos actualmente? Por ejemplo, el ejemplo de Colombia o nuestros ejemplos aquí en España. ¿Es suficiente con lo que les dan? ¿La formación que les dan a sus hijos? ¿Te refieres a la educación que se da en los Formal, colegios? sí, los colegios. Bueno, yo creo que además todos los sistemas educativos de todos los países están en una enorme crisis. Yo hace poco tiempo participé de una reunión de distintos países islámicos que se estaban cuestionando su visión sobre todo lo que era hacia Occidente, América Latina en particular, América del Norte y América Latina, sobre la inversión que se hace en la construcción de mezquitas en las cuales los musulmanes pasan muy poco tiempo y la prácticamente inexistente inversión que se hace en la construcción de escuelas, donde los niños sí. pasarían muchísimas más horas y que edificios de escuelas también servirían a las veces de mezquita, ¿verdad? Para hacer el Jumu'ah y el Eid y otras ocasiones. Entonces, son muchas las entidades islámicas ya que están cambiando esa visión a que no hay que construir tantas mezquitas, sino que hay que construir más escuelas, ¿no? Realmente se manejaban unas estadísticas de que, sobre todo en Occidente, mucha gente también hereda esta cuestión de ir a la mezquita solamente el viernes. A veces quizás por trabajo solamente tienes opción, ¿no es cierto? Es decir, hacer semejante edificio, invertir
millones a veces de dólares o de euros para un edificio que se utiliza 2 o 3 horas a la semana, cuando en realidad los niños podrían aprovechar muchísimo más eso. Y creo, por lo menos en América Latina, es muy sencillo conseguir los permisos para abrir colegios bilingües, islámicos. Eso es hasta mucho más sencillo que para abrir una mezquita. Entonces sería bueno invertir en estos proyectos en vez de... Por supuesto, yo creo que no cabe duda. Vamos a ver, ¿tú crees que es suficiente con lo que les dan a nuestros hijos en el sistema educativo que tenemos? A ver, realmente la tarea de educación se basa sobre varios ejes, ¿no? Son tres ejes principales: la familia, la sociedad y luego la educación, ¿no? El sistema educativo, ¿no? Los colegios. Y tiene que ser coherente. En el caso de la comunidad musulmana sufrimos muchísimos obstáculos porque hay primero un problema de comunicación entre las generaciones. La primera generación, y no me gusta llamar la segunda generación, pero me gusta llamarla la nueva generación, ¿no? Los que han nacido aquí no dominan el idioma de sus padres, no asimilan bien los rasgos culturales y los aspectos tradicionales de sus padres. Primero hay un problema de comunicación entre la primera generación y la nueva generación. Segundo, hay una contradicción entre los valores que se intenta inculcar con limitaciones del lenguaje en casa con lo que se ve en la calle y se aprende en el colegio, ¿no? Y lo que se ve en los medios de comunicación. Además, con el agravante de que muchos padres no saben explicar el porqué. Sí. Entonces dicen haram. Sí. ¿Y por qué? No sé, haram. No. Y los niños, o sea, si uno no les da los argumentos y les sabe explicar bien, pues no lo entienden tan Esos fácil, niños ¿no? sufren esa crisis de identidad, ¿no? Dentro de la casa, en la calle y fuera. Y luego los recursos económicos. Somos una comunidad inmigrante que en la mayoría de los casos no tenemos ese concepto de residencia permanente. Hay muchos hermanos, lamentablemente, que llevan residiendo 30 años y llevan 30 años diciendo que van a volver al país de origen. Y ni han vuelto... Ni viven de forma estable. Ni viven de forma estable. Eso le afecta a los niños también, de manera que no saben. Le preguntas de dónde eres, nació aquí, te dice soy de Marruecos o soy de tal, pero tú naciste aquí, tiene esa crisis de identidad, no se define bien, se siente marginado en la sociedad. Y luego los recursos económicos, una comunidad inmigrante que básicamente limitada de formación académica se ha dedicado a unos trabajos un poco también limitados, que son los más castigados por la crisis económica, que es el sector de la construcción y el sector de los servicios. Eso también limita a la hora de invertir en la educación de los hijos. Y luego la cultura general de la comunidad musulmana acaba de reflejar una realidad que vivimos aquí. La primera generación se pelea y se mata y se muere por conseguir 4 paredes de una mezquita bien adornada y más amplia, y se compran naves que al fin y al cabo solamente se llenan los viernes y en Ramadán y en las fiestas. Y luego hacen una aula tan pequeña y una sala de oración para las mujeres tan reducida, que son el eje central de la educación y del éxito de esa comunidad en el futuro. Invertimos en paredes y nos olvidamos de recursos tan importantes que es la educación de nuestros hijos, que son el futuro de este país y del futuro de la comunidad musulmana. Entonces habría que cambiar todo el concepto de lo que realmente es una mezquita, porque al fin y al cabo la mezquita en la época del profeta es que realmente cumplía con todas estas tareas y nosotros lo hemos reducido a la oración, a lo ritual. Hablando del sistema educativo, ¿cuáles serían las críticas desde la parte musulmana a este sistema educativo? ¿Qué es lo que les faltan a los hijos, o por lo menos en el caso de los musulmanes, qué es lo que no les puede dar el colegio y que los padres y la comunidad sí debería de darles? Bueno, yo tuve la experiencia cuando viví en Arabia Saudí, que mi hija iba al colegio. Y para mí era muy grato que cuando ella venía me contaba todo lo que había aprendido sobre el adab, sobre el hadices, sobre el Corán. Y llegó un momento en que ella sabía más cosas, porque empezamos a estudiar prácticamente juntos. Ella sabía más cosas que yo. Entonces, uno como padre en un país islámico puede confiar de cierta manera a la institución que va a educar correctamente a sus hijos. Si uno toma la misma actitud con las entidades educativas en Occidente, pues va por mal camino. Entonces, todo lo que es la educación islámica, primero como valores, se imparte en la casa, en el hogar. El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: todos ustedes son pastores y responsables de su familia, y lo dice en masculino y lo dice en femenino. Es decir, tanto para el hombre como para la mujer, responsable de su hogar, responsable de sus hijos.
Entonces, es una responsabilidad que viene de Allah. Allah Azza wa Jal nos ha dado esa responsabilidad. Entonces, tenemos que asumirla como creyentes y saber que el grado de Islam de nuestros niños, el grado de compromiso y de conocimiento de nuestros niños refleja también qué tanto hemos cumplido con ese papel, ¿verdad? Es decir, rasgarse las vestiduras, como se dice, cuando llegan a la adolescencia y cometen faltas y errores y no tienen una identidad clara, ni un apego claro a lo que es su identidad como musulmanes, cuando de niño no se les ha hablado, o solamente se ha tenido esa comunicación de halal, haram, 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 haram. Es decir, solo se habla con los hijos al decirles prohibido esto. Prohibido esto. Es decir, Y sin nunca algo justificarlo. positivo. Puede que sea prohibido, Sí. pero tampoco saben Sí, justificarlo. pero ni- justamente salta la alarma cuando hay algo prohibido. ¿Por qué no se habla cuando hay algo positivo Claro, en el sentido de hacer algo? Eso, no, el que mientras carece- no hagas nada no pasa nada. Y cuando vas a hacer algo, Es ahí sí que no una pasa. situación, por ejemplo, que también heredamos los nuevos musulmanes. Los nuevos musulmanes, cuando llegamos a la mezquita, lo primero que nos dicen es haram, 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 haram. ¿Pero qué se puede hacer? Claro. ¿Verdad? O sea, no ¿Cuál hacen es la hincapié. alternativa? Por ejemplo, en cursos que yo doy a nuevos musulmanes, digo, bueno, claro, hay situaciones festivas que uno no comparte con las familias justamente porque son de carácter religioso, ¿verdad? Navidades y otras fiestas así, bautizos, ese tipo de fiestas que uno no acude porque son de carácter religioso. Pero no se hace hincapié en que como musulmanes tenemos que tratar de pasar cuanto más tiempo podamos, los fines de semana, los puentes, todo tiempo que podamos estar con la familia, para que en esos momentos en los que no podemos estar, pues no se note, porque realmente pasamos mucho más tiempo de calidad con ellos. Ahora, si no estamos nunca con ellos y justamente los momentos que para ellos son importantes no estamos, Tampoco estás. se nota y se crea un conflicto allí, ¿verdad? Entonces creo que también sería... Luego nuestros jóvenes, sobre todo adolescentes, traen unas problemáticas, unas inquietudes, unas preocupaciones a los padres a casa y rara vez hay respuesta, que es, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema de la teoría de Darwin. Es decir, ¿qué hacer en estos? La solución es muy clara y muy sencilla, es formarse, ¿no? Aquella persona que carece de algo no lo puede ofrecer. Ese padre que pretende que su hijo o su hija sea un virtuoso, una virtuosa, una persona recta, bondadosa y positiva, tiene que tener esos argumentos. Si pretendes que tu hijo sea como el Imam Malik, o siguiendo los pasos de los más virtuosos y más rectos en la historia del Islam, y tú sentado delante de una televisión y fumando cigarrillos y no te levantas a rezar y pretendes que tu hijo rece, eso es inimaginable, ¿no? Debemos de adquirir ese conocimiento. Si quieres que tu hijo asimile bien la religión, lo tienes que asimilar tú primero para poder contestarle. La aptitud es muy importante. Hay unos versículos coránicos que mencionan esa tarea, nos dan, digamos, las técnicas que son los consejos de Luqman, sobre todo cuando se habla de un contexto de educar a un niño, de hablarle en su lenguaje, darle alternativas. Lo primero que hace Allah subhanahu wa ta'ala antes de empezar con esos consejos es mencionar la aptitud y la preparación de Luqman y lo describe como un sabio. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, cosa que es muy importante en la operación de la educación. El que tiene que enseñar tiene que ser el ejemplo y tiene que dominar la materia que va a enseñar. Ese padre que quiere inculcar los valores de religión a su hijo, lo tiene que dominar bien. Ese padre que quiere, digamos, implantar en su hijo las ganas y el afán de conocimiento y de aprendizaje y de alcanzar lo máximo en la formación académica, tiene que haber pasado por eso. Si careces de eso, es imposible llegar a darle el ejemplo a ese niño. Pero se podría ser inteligente, como hay casos en donde padres analfabetos, pero que a sus hijos les han hecho ver libros desde la infancia y educarles, aunque de lo privado. Pero lo más importante es que den ejemplo y sobre todo conciencia, ¿no? Que ayuden y faciliten y abran los ojos a sus hijos, aunque no voy a hablar de un caso en particular de mi madre, que a mi hermano mayor, Dios mío, nos estuvo ahí presionando y controlando nuestros estudios y cumplir con nuestros deberes, que creíamos que realmente sabía leer y escribir, y hasta que llegamos a bachillerato no nos dimos cuenta de que era analfabeta, pero estaba ahí y encima enseñando. Por lo tanto, no hay que resignarse y decir, oye, yo no tengo esta educación, pido dimisión, dimito y como mucho se lo llevo a la mezquita. Y en la mezquita pues muchas veces tampoco responden a estas respuestas de forma
que el joven actual del siglo XXI, que tiene acceso a las redes sociales, a Internet, que, es decir, ¿cómo podríamos aquí? Por ejemplo, el tema de la sexualidad, que tú das muchas veces cursos y clases en esta materia, ¿cómo podríamos llegar a esos jóvenes? Bueno, lo que pasa es que yo creo que el error es esperar a que sean jóvenes para hablar de ellos de sexualidad, ¿verdad? Porque los niños cuando van creciendo aquí están mucho más expuestos de que quizás las enseñanzas que nosotros tenemos en el Corán y Sunna. Aunque si uno mira el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla sobre el salah, la enseñanza del salah, dice, enseñen a vuestros niños el salah a los 7, ¿verdad? Y 7 es un niño, y cuando uno tiene que enseñar el salah, los sabios dicen que también está comprendido dentro del salah todo lo que es ahkam at-tahara, es decir, todo lo que son los veredictos de la purificación. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la higiene personal, de cómo uno se higieniza, cómo uno se limpia, y eso tiene que ver evidentemente con la genitalidad, todo eso tiene que ser enseñado a los niños. Y dice, y sean más estrictos con ellos cuando alcancen los 10 años, o aplíquenle una suerte de castigo si no la cumplen a los 10 años. Y se sabe que a los 10 años todavía no han alcanzado la pubertad, que es cuando va a ser la oración obligatoria para ellos. Es decir, que a los 10 años uno ya tiene que estar mucho más encima de ellos, enseñándole todo lo que tiene que ver con ellos y evidentemente dándole también a cada uno de los sexos cuáles van a ser las señales de su pubertad, para que la reconozca y en ese momento empiece a realizar la oración obligatoriamente. Es decir, que todo eso está de alguna manera indicado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo tenemos que ir hablando con ellos desde que son muy pequeños, sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y termina ese hadiz siendo muy claro y dice, y separarlos en las habitaciones o en los dormitorios, ¿verdad? Es decir, que también hay una identificación clara de cada uno de los sexos y que tienen que empezar a desarrollar su pudor y su identidad sexual a partir de ese momento. Como hombre y como mujer. Exacto. Desde una edad muy temprana, y eso, aquí recuerdo un dicho de uno de los grandes pensadores, Malik ibn Nabi, el argelino francés, el gran intelectual, cuando vino uno a preguntarle, le decía, dame unas pautas para educar a mi hijo, aconséjame y dame un sistema, un paradigma para aplicarlo en la educación de mi hijo. Le dijo, ¿cuántos años tiene tu hijo? Le dijo, 7 años. Y dice, pues sí, es muy tarde, ¿no? Muy tarde. Entonces la gente entiende la tarea y nos ha pasado con muchísimos hermanos cuando les estábamos llamando la atención a prestarle más atención a sus hijos, déjales que son muy pequeños, déjales que todavía no saben, no es el momento. Y cuando llegaron a la adolescencia, vienen los padres a quejarse de que mi hijo me pega, me levanta la mano, no pasa la noche en casa, sale con tales grupos, se droga y tal, lamentablemente. Tenemos a Jadilla desde Málaga. Salam alaikum, Jadilla. Creo que hemos perdido esa llamada. Y bueno, lo que queda ahora, hay un cierto vacío, hay una especie de desmotivación entre los jóvenes y lo que aquí en España llamamos mucho pasotismo. Es decir, no hay tanto fervor por estudiar y más ahora con la crisis. Bueno, hay mucho titulado. La generación Nini, ¿no? Exacto, la generación Nini. Es decir, hay mucho titulado que no encuentra trabajo, ¿por qué me voy a molestar? O durante el boom de la construcción en España, pues todo el mundo podía trabajar, pues a los 17, 18 años las personas, muchos alumnos, muchos jóvenes, dejaban sus estudios para ir a trabajar en la construcción. Y llega ahora la crisis y se encuentran con la cruda realidad de que no están formados para hacer casi nada. ¿Qué podemos decirles ahora a los jóvenes para concienciarles de que tienen que seguir sus estudios, sean cuales fueren la situación? Pues bueno, si es lo que es las bases de nuestro din, la primera palabra que desciende del Sagrado Corán es Iqra, ¿no es cierto? Es decir, que nuestro din está basado sobre el conocimiento. Y la formación, en realidad, aquel hadiz hermoso del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que Allah ama que si uno desarrolla una actividad la perfeccione. Y aquí yo quisiera hacer una visión distinta de repente, y es que nosotros vivimos inmersos también en una sociedad que es muy materialista y que ve que la única forma de lograr algo es titularse académicamente. Y es una visión con la que yo no estoy completamente de acuerdo.
Tiene mucho que ver con eso de que si se titula académicamente es el doctor y es reconocido y toda la familia lo empuja para que haga eso. Y si tiene otro tipo de formación o tiene otro tipo de vocación, se apaga o como decimos en América Latina, se lo ningunea, ¿verdad? O sea, el gran doctor podemos decir aquellas enseñanzas que son trascendentales o que son de lo que nosotros llamamos la sabiduría ancestral, ¿no es cierto? Que para nuestro caso es el Corán y la Sunna, no es el mismo reconocimiento que se le da a alguien que tiene la vocación y quiere estudiar eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, mi visión es que uno tiene que, como dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que vaya a hacer, perfeccionarlo y ser excelente en ello. Es decir, ¿quiere ser mecánico? Excelente. O sea, no hay por qué presionar a todo el mundo para que sea doctor titulado académicamente, pero que sea, como dice aquí, vamos, el mejor mecánico, o sea, destacado en lo que está haciendo, ¿verdad? Hablaremos de las ciencias o los dominios más prioritarios a la hora de formarse. Tenemos a Amel de Castellón. Salam alaikum, Amel. ¿Escucha? Buenas tardes, díganos. Que quiero hablar, pues, muchos padres caen en un error, cuando llegan los niños a los 14 años, 15, pues no saben cómo educarles y todo. Y yo como mucho consejo a todos los padres enseñarles el Corán, a estudiar el Corán. Cuando el niño memoriza el Corán o la niña, ya ahí ya sabe toda la responsabilidad que tiene, el comportamiento con los padres, obedecer a los padres, todo lo lleva al Corán. No necesita educarle ni nada, porque ya cuando estudia el Corán, pues ya lo tiene todo. ¿Pero a los 14 o desde antes? Y la educación... Desde antes, yo digo desde antes, porque cuando ya llega a los 14, a la edad del pavo, cuando ya llega a eso, pues ya no se puede educarle ni nada, se educa antes, se educa en los 6 años, en los 2, en los 3, no necesita hasta llegar hasta los 10, y 14 y 15. De acuerdo. Pues y el mejor consejo es enseñarles el Corán. Barakallahu fiki. Muchas gracias, Amel. Bueno, en realidad está la cura de todos, el Corán. Sí, efectivamente, pero aquí hay que corregir un concepto tradicional, ¿no? de enseñar el Corán no es memorizarlo, ¿no? Muchos padres se obsesionan por llevar a sus hijos a la mezquita a que memoricen el Sagrado Corán. Y yo personalmente que, por ejemplo, he memorizado el Corán y he estado con gente que memorizaba el Corán, y había muchos niños que iban forzados y memorizaban el Sagrado Corán, pero una vez cuando llegaron a la edad superaron la edad del pavo, ¿no? y tenían ya capacidad, ¿no? de tomar las decisiones, ya cogieron otro camino totalmente opuesto a lo que memorizaban. No es cuestión de memorizar el Corán, sino de aprender el Corán, y ese niño hay que inculcarle el amor hacia el Sagrado Corán. Sí. No que sea una tarea mecánica de conocimiento. Hay una diferencia entre lo que es la información y el conocimiento, ¿no? La educación, porque Allah subhanahu wa ta'ala en la primera sura que le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. No cualquier lectura ni cualquier conocimiento, pero sino un conocimiento de educación. Esa educación que te lleva al conocimiento de Allah. Hoy en día, cuando se habla de la enseñanza, hay diferencia entre la enseñanza y la educación, porque la educación implica valores, implica modales, implica algo espiritual, aparte de la mera información. Yo no le enseño solamente los datos, cómo sumar, sino le enseño unos valores de comportamiento, de conducta, y eso cuando va ligado al conocimiento islámico tiene que estar muy presente. Los padres se mueren para que sus hijos aprendan el Corán y memoricen el Corán. Si ese niño le inculcas el amor hacia el Corán, aunque llegue a los 20 años lo puede memorizar, y aunque a los 30 lo memorizará. Pero si tú le fuerzas a que memorice el Corán simplemente por el hecho de que tenga esa memorización, cuanto más cantidades, tiene bendición y tiene cura, pero no es lo único que pueda enderezar su camino. No es lo más importante, sino los valores, la educación en valores. Como comunidad, ahora vamos a hablar de como comunidad musulmana en un país mayoritariamente no musulmán, es todavía más importante el conseguir éxito en cualquier dominio, y como hoy hablamos de formación y educación, pues conseguir titulación, aunque hay estudios que dicen que en 2030 va a haber más doctores en diferentes ciencias, en todos los dominios, sin trabajo. Así, va a haber unas cantidades porque se percibe erróneamente, es
el sistema educativo industrial, es decir, la era industrial, que es formar a la gente para un dominio concreto, y lo heredamos y aún no lo hemos cambiado, a pesar de que la sociedad ha cambiado a una sociedad de información diversa, etc. No tenemos alternativa. Pero en estos dominios, el musulmán tiene que destacar todavía más, porque justamente para que la gente conozca el Islam tal cual es, hacen falta referentes. Y los referentes son aquellos que decide la misma sociedad. Si la sociedad respeta a los médicos, a los ingenieros, a los gente de conocimiento, periodistas de renombre, es muy importante que tengamos también profesionales musulmanes en estos ámbitos, para que la gente sepa, oye, el musulmán no es sinónimo del moro, no es sinónimo de aquel que únicamente trabaja en la construcción o está en paro. Es decir, tiene que haber, es decir, si a nivel personal, para con Allah es importante, para con tu comunidad y para con tu sociedad todavía más. Sí, bueno, esa quizás es una diferencia que hay entre América Latina y España. Una de las cualidades que tiene América Latina es que el proceso de conversión, es decir, la mayoría de la gente que ingresa al Islam son universitarios o estudiantes universitarios, y en la mayoría mujeres, ¿verdad? Y la experiencia, por ejemplo, que tenemos en la ciudad de Barranquilla, donde yo vivo, y que el Islam goza de muy buen nombre y renombre en la ciudad, es porque hay grandes doctores, grandes abogados, grandes comerciantes conocidos en la ciudad, con su personalidad de musulmán conocido, reconocido. Y eso evidentemente nos da un estatus dentro de la comunidad. Y un caso que me pasó el año pasado, en 2012, viajé a Ceuta, y bueno, mi grata sorpresa, es una ciudad hermosa y con un porcentaje muy grande de musulmanes. Sin embargo, me aterré en el momento que supe que no había una sola ginecóloga musulmana para atender a miles de mujeres musulmanas. Es decir, como comunidad, no digo como individuos, digo como comunidad, no se han preocupado en 20 años en formar una ginecóloga para semejante necesidad. Es decir, mujeres que tengan que recurrir a un ginecólogo hombre, no musulmán, porque la comunidad no se ha preocupado por eso. O sea, ese tipo de cosas sí son como inaceptables. Es decir, es un como decimos en árabe, un aeb, ¿no? Sí. Es un problema muy grande que tenemos como comunidad si no nos hacemos cargo de ese tipo de cosas. Siguiendo esta línea, en este sentido, ¿cuáles serían, Muhammad, los ámbitos en donde más necesidad tenemos y que deberíamos, como musulmanes a título individual o como padres, y sobre todo a nivel de comunidad, desde los imames y dirigentes de comunidades, cómo podríamos, digamos, insistir y concienciar y promover entre la gente, oye, primero fórmense, edúquense, no rompan sus estudios, y luego, oye, si es posible, hagan esto o aquello? Es como acaba de mencionar el Sheikh Isa, no es simplemente por cuestiones de imagen del Islam y de los musulmanes, sino ya por la pura necesidad de la misma comunidad. Los musulmanes necesitamos a médicos musulmanes, necesitamos a profesores musulmanes. Bueno, en España existe un acuerdo de cooperación donde implica, ¿no?, la enseñanza de la religión islámica en los colegios, pero carecemos de esos profesores cualificados para ello. Necesitamos profesores musulmanes para que puedan dar religión en las escuelas públicas, y al mismo tiempo para que, aunque den otras materias, que tengan esos valores y que inculquen esos valores a sus alumnos musulmanes y no musulmanes. Necesitamos gente en altos cargos políticos para que representen a la comunidad musulmana y la comunidad musulmana tenga voz y tenga voto también, y se le tenga en cuenta a la hora de gestionar el asunto público de cara a los barrios, a los municipios. La comunidad musulmana hoy en día no entra digamos, en los cálculos de los políticos porque no representa para ellos nada, porque no tiene representación dentro de los partidos políticos, dentro de los ayuntamientos, dentro de los consejos locales, etcétera. Debemos de ser más vistos, y lamentablemente, si es el caso de Latinoamérica es positivo, los musulmanes... Sí, toda América del sur y del norte. Aquí los musulmanes destacados se avergüenzan por ser musulmanes y intentan ocultar ese nombre árabe y intentan ocultar ese acento no de extranjero, aunque sean nacionalizados, porque la percepción general sobre la comunidad musulmana es una percepción negativa. Soy médico, pero lo he conseguido por mis propios méritos y no tiene nada que ver mi religión con el estatus social que he conseguido. Es más, reniego de esas raíces y de ese origen para que no se me meta en el mismo saco. Lamentablemente esa es la realidad. Tenemos con nosotros a Ana María de Murcia. Asalamu alaikum, Ana María. Salamu alaikum. Wa alaikum salam.
Porque quería hacer una pregunta relacionada sobre los niños. Ahora que estamos en la época de la Navidad, Sí. veo muchas hermanas musulmanas que llevan a sus hijos a los villancicos, lo que es típico ahora. Sí. Y claro, yo sé lo que no, pero me gustaría que lo hablarais más ahí en el programa ahora, para que lo dejarais claro. De Porque acuerdo. la verdad es que no sé qué hacer. Me gustaría hacer algunos panfletos, escribirlo en árabe para que lo supieran. Pero claro, como yo tampoco en el Islam, pues no me toman muy en serio. De acuerdo, Y en Ana la María. medicina no se habla mucho de estos temas y esto. Muchas gracias. Es un tema además Bueno. actual. Muchas gracias, Vale, muy amable. gracias. Pues sí, es Claro. un tema que está hoy día, porque todos los niños van a aprender villancicos y los villancicos evidentemente tienen su contenido religioso importante, que en el caso de España es católico. ¿Qué hacemos con los niños musulmanes? ¿Acuden, no acuden? ¿Qué aconsejaríamos a sus padres? Pues en ese contexto la perspectiva islámica es muy clara, ¿no? Cuando se trata ya de festejos religiosos de nuestras confesiones, sobre todo los que le llevan a un musulmán a incurrir en algunos conceptos totalmente contradictorios a la pureza de su creencia y de su fe, al ser también un contexto educacional para esos niños, pues hay que tomar todas las precauciones para evitar ese tipo de participación. Eso sí, no hay que olvidarse que estamos en un contexto infantil y que los niños todavía no tienen la capacidad mental ni racional para asumir, digamos, la connotación religiosa de esas actividades lúdicas, sobre todo cuando estamos hablando de la sociedad occidental, cuando ya se le ha dado la dimensión social a esos festejos, ya lejos de la connotación religiosa. Pero es muy recomendable evitar ese tipo. Los padres musulmanes están en su derecho y tienen el derecho de la objeción en ese sentido. No son actividades obligatorias. Debemos hacer los musulmanes más concienciación en ese sentido, sin llegar a la confrontación ni que lleguen esos niños digamos, a atacar o a discriminar o a entender mal ese contexto, utilizando un lenguaje de niños, intentando explicarles esas bases de su religión y que eso es contradictorio a la base de nuestra creencia, pero más allá de lo que es el festejo fuera de la connotación religiosa y el respeto a la idiosincrasia de nuestros conciudadanos como vecinos y como alumnos, compañeros que son, es una tarea complicada. Si los padres no lo pueden hacer, pues personas cualificadas deben de informar más a esa gente, pero la participación abiertamente en ese tipo de actividades es totalmente contradictoria a las enseñanzas del Islam. ¿Algo más? No, coincido plenamente en que todo lo que tenga carácter religioso en sí mismo, el musulmán no puede participar y no debe permitir que sus hijos participen. Eso no quita que nosotros vivimos en una sociedad multicultural y que nuestros hijos van a crecer en esta sociedad. Yo a veces me relaciono con musulmanes que son inmigrantes y, como bien decía, hace 30 años que están diciendo que van a volver, ¿verdad? Entonces, pero a veces tienen esa posibilidad durante algún tiempo mandar a sus hijos a su país de origen. Bueno, si yo los mando a mi país de origen, los mando a Argentina, que están en la misma situación, ¿verdad? Entonces uno tiene que educar a sus hijos para que puedan crecer identificados como musulmanes, pero conociendo que viven con gente de otra creencia, de otras ideas, que tienen otros días festivos en los que son felices para ellos, ¿verdad? Y que uno respeta y hasta puede de alguna manera ponerse feliz por la felicidad de ellos, sin embargo no comparte el festejo en sí o y uno tiene que ser muy claro también con el tema de la Navidad. El tema de la Navidad, si bien es algo cristiano, tiene un trasfondo pagano muy grande. Y hoy en día, una vez más, se ha transformado en un tema meramente comercial y materialista. Sí. ¿No es cierto? Entonces, el tema es que ese tipo de cosas también hay que enseñárselos a los niños. Y por otro lado, un error que nosotros tenemos en nuestra comunidad de musulmanes es que no le damos suficiente importancia al Eid. Es decir, uno ve el despliegue que hace esta sociedad con sus días festivos y la importancia. Y yo recuerdo mis días cuando yo era niño y festejaba la Navidad con mi familia, eran días muy felices. Y sin embargo, a nuestros niños no lo pasan tan bien. Llega el día de la Eid y el día de la Eid se va a la mañana a hacer salá y terminó y una reunión familiar y ya está. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que prestar mucha más atención a hacer el día del Eid algo muy significativo, muy feliz para ellos, para que ellos no se sientan de que la otra religión es divertida y la nuestra es, ¿verdad? O sea, no... Tenemos con nosotros a Jadilla de Málaga. Salam alaikum, Jadilla.
Assalamu alaikum. Alaikum salam, díganos. Sí. Yo conozco padres que practican el Islam delante de sus niños, rezan, dan, pero cuando crecen salen todo lo contrario. Ni rezan, ni hacen Ramadán, ni nada. No sé, ¿eso de qué? Gracias. Muchas gracias, Jadilla. Es un caso que se da y tenemos dos profetas cuyas esposas, digamos que no, a pesar de ser esposas de los profetas, pues que al final no han seguido la guía. Nos hace falta mucho la educación en diversidad, ya que vivimos en una sociedad muy diversa. Los que no son musulmanes, los que son de las minorías, es muy fácil que se enteren de las creencias de la mayoría porque se celebra en los medios de comunicación, en el colegio, etc. Y no obstante, no hay, salvo excepciones de profesores realmente que creen en esa tarea de educar a los niños, salvo excepciones en donde realmente, digamos, se invita a los alumnos musulmanes, judíos, evangélicos, etcétera, a presentar a sus compañeros en qué consiste su religión. Antes de ir a por de la diversidad, ¿qué le decimos a la hermana Jadilla? A la hermana Jadilla, el error en ese tipo de casos está en que la educación, la tarea de educación o la relación entre los padres y los niños está basada sobre la obligación, ¿no? El padre en una edad en la cual ese niño no tiene autoridad y no tiene capacidad de tomar la decisión y depende de su padre plenamente porque está en la edad de la infancia, el padre ejerce esa autoridad paternal sin darle argumentos, sin enseñarle, sin inculcarle esos valores, sin que ese niño asimile esos valores. Entonces una relación está basada sobre at-tarhib, meter miedo. Si no haces esto te castigo y estoy pendiente. ¿Has rezado? Yo tenía amigos que sus padres les preguntaban qué suras, cuando éramos niños, ¿no? Estábamos estudiando en la mezquita, memorizando el Corán, y el padre venía a rezar en la misma mezquita y les preguntaba en las oraciones en voz alta qué suras había recitado el imam. Y ellos no asistían a los rezos, iban a jugar y cuando terminábamos venían a preguntarnos a nosotros qué suras había recitado el imán para contestarle únicamente a su padre. Entonces se ha convertido en una cuestión de agradar al padre, no de cumplir con un precepto religioso, y eso se inculca, y ese padre pensaba que lo hacía bien, pero no se trata de controlar, sino se trata de acompañar a esos niños e inculcarle esos valores. Cuando le educas al niño con un sentido de autocrítica y autocontrol y que observe a Allah subhanahu wa ta'ala, no te va a tener a ti en cuenta, sino va a tener los valores y su relación para con Allah subhanahu wa ta'ala. Además, la educación consiste sobre todo emocional, en los primeros, desde el primer día que nace, es transmitir amor, mucho cariño, y muchos valores para que ese niño llegue por su juicio mismo a valorar las cosas en base a ese amor que ha recibido. Sí, yo quisiera agregar a eso de que, como bien dijiste, a veces hay una diferencia entre la primera generación y la nueva generación que ya no habla el idioma árabe, y todos los que son valores islámicos son enseñados en idioma árabe, y el niño no sabe ni siquiera qué es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo se espera que desarrolle una espiritualidad, una conexión con Allah Azza wa Jal si no sabe lo que está diciendo? Se parece más a algo supersticioso de palabras mágicas, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso yo creo que también tenemos que enseñar el significado de cada uno de los dhikr que estamos diciendo en el Salah, qué significan. Al-Fatiha, pensar, reflexionar el momento que estamos diciendo Surat al-Fatiha, qué es lo que estamos diciendo. Si no, creo que se transforma en algo, como en muchos casos, algo muy mecánico, ritualista, costumbrista, como una cultura que si está la presencia del padre que supervisa, entonces sí, y si no está, pues no me identifico con... Realmente quedan muchas cuestiones porque el tema es muy profundo, lo habrán notado ustedes, no hemos ido a pausa, adrede, porque el tema no da ni siquiera para el programa sin pausa, pero como último, porque no nos queda más que un minuto, como último tenemos que quedarnos con un sabor agradable de proponer soluciones. ¿Qué proponéis, para que mejore un poco, que nuestros jóvenes amen estudiar y sus padres sean conscientes de apoyarles, facilitarles todo? Hay que invertir más en estos aspectos porque es una cuenta corriente de bendición. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos habla del hadith, en un hadith de cuando la persona muere, sus obras se interrumpen, salvo en 3 casos.
cuando se trata de una limosna, cuando se trata de una sabiduría o un conocimiento inculcado a alguien y cuando se habla de una buena educación. Las tres cosas se consiguen en la buena educación. En 10 segundos, Sheikh Isa. Subhanallah, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que el creyente fuerte es más amado para Allah. Y en ese hadith es la fortaleza en absolutamente todo, en el carácter, en la educación. Cuando uno hace un camino buscando el conocimiento, cualquier conocimiento, evidentemente el conocimiento de la Sharia es muy importante, pero cualquier conocimiento, Allah Azza wa Jalla le facilita el camino al paraíso. Entonces, toda la educación que uno quiere darle a sus hijos es bueno y facilita el camino al paraíso. Pues muchísimas gracias, Sheikh Isa. Muchísimas gracias. Barakallahu fik. Said. Barakallahu fik. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. No, ya saben el email, ya saben la página de Facebook. Cuídense mucho. Hasta el próximo jueves, inshallah. Hablaremos de un tema muy espinoso, pero necesario. Hasta entonces, sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullah.